Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La prueba Trinity fue la primera detonación de un arma nuclear y tuvo lugar el 16 de julio de 1945, en el campo de bombardeo cerca del aeropuerto del ejército de Alamogordo, Nuevo México. Esta prueba fue un hito crucial en el proyecto Manhattan, marcando el desarrollo exitoso de la bomba atómica. El profesor de física de Harvard, Kenneth Bainbridge, fue asignado para planificar la prueba bajo la dirección de Kistiakowsky. El lugar elegido fue el campo de bombardeo, y Bainbridge trabajó en la construcción del campo base Trinity, que incluía diversas instalaciones necesarias para la prueba, como barracones, almacenes, talleres, un polvorín y un comisariado. El proyecto Jumbo fue una medida de precaución en caso de un fallo en la prueba Trinity. Este dispositivo, con el nombre en código Jumbo, fue construido para recuperar el plutonio en caso de que la bomba nuclear no funcionara correctamente durante la prueba. Groves, preocupado por explicar la pérdida de plutonio por valor de miles de millones de dólares a un comité del Senado, ordenó la construcción de este recipiente de contención. El Jumbo, de 7,6 metros de largo y 3,7 metros de ancho, fue fabricado con 217 toneladas de hierro y acero en las instalaciones de Babcock y Wilcox en Barberton, Ohio. Fue transportado en un ferrocarril especial hasta una vía muerta en Pope, Nuevo México, y desde allí lo llevaron los últimos 40 kilómetros hasta el lugar de la prueba tirado por 2 tractores. Cuando llegó al sitio, la confianza en que el método de implosión funcionaría era alta, y la disponibilidad de plutonio era suficiente, por lo que Oppenheimer decidió no utilizarlo. En lugar de ser usado como contenedor, el Jumbo fue colocado en la cumbre de una torre de acero a 730 metros de distancia del arma para medir la potencia de la explosión. A pesar de que la torre resultó destruida en la prueba, el Jumbo sobrevivió, lo que llevó a la creencia de que podría haber sido suficiente para contener un fuego largo en la explosión. El 7 de mayo de 1945, llevaron a cabo una explosión de prueba inicial como preparación para la prueba Trinity. Para calibrar los instrumentos, erigieron una plataforma de madera a unos 730 metros de la zona cero y amontonaron 100 toneladas de TNT, al que le añadieron trazas de productos de fisión nuclear en forma de uranio irradiado procedente de Hanford. Oppenheimer supervisó esta explosión junto al nuevo comandante sustituto de Groves, el general de brigada Thomas Farrell. Los datos recopilados durante esta prueba resultaron ser vitales para la ejecución exitosa de la prueba Trinity. Para la prueba Trinity, izaron el arma, de nombre en clave, el instrumento, en inglés, de gadget, en la parte alta de una torre de acero de 30 metros. Esta elección se hizo con la intención de que la detonación a esa altura proporcionara una mejor indicación de cómo se comportaría el arma al lanzarse desde un bombardero. La detonación en el aire tenía como objetivo maximizar la energía aplicada directamente al objetivo y generar menos residuos radiactivos. El instrumento se montó bajo la supervisión de Norris Bradbury en el edificio cercano McDonald Ranch House el 13 de julio y fue elevado de forma precaria con un cabrestante al día siguiente. Entre los observadores de la prueba estaban Bush, Chadwick, Covenant, Farrell, Fermi, Groves, Lawrence, Oppenheimer y Toulman. A las 5:30 del 16 de julio de 1945, el instrumento explotó con una energía equivalente de unos 20 kilotones de TNT, dejando un cráter de trinitita, cristal radiactivo, en el desierto de 76 metros de ancho. La onda de choque se sintió hasta los 160 km de distancia, y la nube de hongos llegó a los 12 km de altura. La detonación llegó a escucharse en la ciudad de El Paso, Texas, por lo que Groves tuvo que difundir una historia sobre una explosión en un polvorín del campo de Alamogordo para encubrir la prueba. En junio de 1944, el proyecto Manhattan tenía alrededor de 129.000 trabajadores empleados, de los cuales 84.500 eran trabajadores de la construcción, 40.500 eran operadores de planta y 1.800 eran personal militar. A medida que se redujo la actividad de construcción, la fuerza laboral disminuyó a 100.000 empleados un año después, a pesar de que el personal militar se incrementó a 5.600 personas. La contratación del número necesario de trabajadores, especialmente aquellos altamente calificados, en competencia con otros programas vitales de tiempo de guerra, resultó ser muy difícil. En 1943,
Groves obtuvo una prioridad especial para el trabajo de la Comisión de Personal de Guerra, y en marzo de 1944, tanto esta comisión como la Junta de Producción de Guerra le otorgaron la prioridad más alta al proyecto. Toulman y Conant, en su papel de consejeros científicos del proyecto, elaboraron una lista de científicos candidatos que fueron evaluados por otros científicos que ya estaban trabajando en el proyecto. Después, Groves les envió una carta personal a los rectores de sus universidades o jefes de sus empresas pidiéndoles que los liberaran para realizar un trabajo esencial para la guerra. En la Universidad de Wisconsin-Madison, Stanislaw Ulam tuvo que adelantarle a Joan Hinton uno de sus exámenes para que pudiera unirse al proyecto. Unos meses después, Ulam recibió una carta de Hans Bethe invitándolo a unirse al proyecto, mientras que Conant convenció personalmente a Kistiakowsky para que también se uniera. El ejército mismo fue una fuente significativa de personal cualificado a través de su programa de entrenamiento especializado. En 1943, se estableció el Destacamento Especial de Ingeniería con una fuerza autorizada de 675 efectivos, compuesta por técnicos y trabajadores cualificados reclutados en el ejército. Además, el Cuerpo de Mujeres del Ejército, inicialmente destinado a tareas de oficina en el manejo de material clasificado, también fue incorporado a labores científicas y técnicas. Stafford L. Warren, un profesor asociado de radiología en la Universidad de Rochester, fue nombrado coronel en el Cuerpo Médico del Ejército y designado jefe de la sección médica del Proyecto Manhattan, además de consejero médico de Groves. Su tarea inicial consistió en supervisar el personal médico en los hospitales de Oak Ridge, Richland y Los Álamos. La sección médica tenía la responsabilidad de la investigación médica, así como de los programas de salud y seguridad. Este papel fue desafiante debido a la diversidad de riesgos presentes en el proyecto, desde el manejo de químicos tóxicos hasta la radiactividad y la manipulación de materiales fisibles. A pesar de estos desafíos, el Consejo Nacional de Seguridad otorgó al Proyecto Manhattan el Premio de Honra al Servicio Distinguido en la Seguridad en diciembre de 1945, en reconocimiento a su destacado historial de seguridad. Entre enero de 1943 y junio de 1945, se reportaron 62 muertes y 3.879 heridos incapacitados en el proyecto, una tasa de accidentes que estaba un 62% por debajo de la industria privada. En un artículo de 1945 en la revista Life se estimó que antes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, probablemente no más de unas pocas docenas de hombres en todo el país conocían el significado completo del Proyecto Manhattan y quizás solo otros 1000 sabían que se trataba de trabajo sobre átomos. La revista escribió que más de 100.000 empleados en el proyecto trabajaban como topos en la oscuridad. Advertidos de que la difusión de secretos del proyecto tenía una pena de 10 años de cárcel o una multa de $10.000, unos 102.000 en la actualidad. Los trabajadores veían entrar en las factorías enormes cantidades de materia prima sin que saliera nada de ellas y supervisaban válvulas e interruptores mientras que tras las gruesas paredes de cemento tenían lugar misteriosas reacciones, sin conocer el propósito de su trabajo. En Oak Ridge, el personal de seguridad tenía sus sospechas respecto a cualquier reunión privada con más de 7 personas, y los residentes, creyendo que había agentes gubernamentales infiltrados entre ellos, evitaban invitar repetidamente a los mismos invitados. Aunque los residentes originales de la zona podían ser enterrados en los cementerios existentes, todos los ataúdes tenían que ser abiertos frente a un miembro del cuerpo de seguridad para su inspección. Cada residente, incluidos los oficiales de mayor rango y sus vehículos, estaba sujeto a una revisión al entrar y salir de las instalaciones del proyecto. Un trabajador de Oak Ridge afirmó públicamente que, si mostrabas demasiada curiosidad, los agentes secretos del gobierno te llamaban en menos de 2 horas. Normalmente, a aquellos a los que llamaban para dar explicaciones, los acompañaban con las maletas hasta la puerta de entrada y les ordenaban que continuaran caminando. A pesar de que se les decía que su trabajo contribuiría a poner fin a la guerra, quizás, a todas las guerras futuras, y aunque no podían ver ni comprender los resultados de sus tediosas tareas, los problemas morales surgieron debido a los efectos secundarios típicos del trabajo en las fábricas y al fin de la guerra en Europa sin la utilización de su trabajo, lo que llevó a la propagación de numerosos rumores. Un gerente expresó después de la guerra: bueno, no era que el trabajo fuera duro, era confuso. Nadie sabía lo que se estaba haciendo en Oak Ridge, ni siquiera yo, y mucha gente pensó que estaba perdiendo el tiempo aquí.
Dependía de mí explicar a los trabajadores insatisfechos que estaban haciendo un trabajo muy importante. Cuando me preguntaban qué era, tenía que decirles que era un secreto. Pero casi me vuelvo loco tratando de averiguar qué estaba pasando. Otra trabajadora compartió cómo, trabajando en una lavandería, pasaba todos los días un instrumento especial a los uniformes que emitía un chasquido. No fue hasta después de la guerra que esta trabajadora descubrió que había estado realizando la tarea de buscar radiación con un contador Geiger. Para mejorar la moral entre estos trabajadores, se creó en Oak Ridge un extenso sistema de ligas deportivas intramuros, que incluía 10 equipos de béisbol, 81 de softball y 26 de fútbol americano. La autocensura de la información relacionada con la bomba atómica comenzó antes del Proyecto Manhattan. A medida que la Segunda Guerra Mundial se intensificó en Europa en 1939, los científicos estadounidenses optaron por no publicar investigaciones vinculadas a temas militares. En 1940, las revistas científicas comenzaron a solicitar la aprobación de la Academia Nacional de Ciencias para la publicación de ciertos artículos. William L. Lawrence de The New York Times escribió un artículo en septiembre de 1940 para The Saturday Evening Post sobre la fisión atómica. En 1943, varios agentes gubernamentales solicitaron la retirada de ese número de las bibliotecas de todo el país. Este silencio no pasó desapercibido para los soviéticos, y en abril de 1942, el físico nuclear Georgi Fyorov escribió a Iosif Stalin informándole sobre la falta de artículos sobre fisión nuclear en las publicaciones estadounidenses. Esto llevó a que la Unión Soviética iniciara su propio proyecto para desarrollar una bomba atómica. El Proyecto Manhattan implementó medidas de seguridad extremas para prevenir que el descubrimiento del proyecto motivara a las potencias del eje, especialmente Alemania, a acelerar sus propios proyectos nucleares o llevar a cabo operaciones encubiertas contra el proyecto. Aunque en un principio, la Oficina de Censura del gobierno confiaba en que la prensa siguiera un código voluntario de conducta en sus publicaciones y el proyecto pasó desapercibido, a principios de 1943, los periódicos comenzaron a informar sobre grandes construcciones en Tennessee y Washington basándose en registros públicos. Para mantener el secreto, en junio de 1943, la Oficina de Censura solicitó a los periódicos y locutores evitar discutir temas como aplastamiento de átomos, energía atómica, fisión atómica, separación atómica, o cualquiera de sus equivalentes, así como el uso para propósitos militares del radio o materiales radiactivos, agua pesada, equipos de descarga de alto voltaje o ciclotrones. También se pidió evitar debates sobre polonio, uranio, iterbio, hafnio, protactinio, radio, renio, torio y deuterio, aunque solo el uranio era confidencial, se enumeró junto a otros elementos para ocultar su importancia. La posibilidad de sabotaje estuvo presente a lo largo de todo el Proyecto Manhattan, y las sospechas surgían cuando se producían fallos en los equipos. Aunque se confirmó que algunos problemas fueron causados por empleados insatisfechos o negligentes, no hubo casos confirmados de sabotaje instigados por las potencias del eje. El 10 de marzo de 1945, un globo incendiario japonés chocó contra una línea eléctrica, provocando una sobrecarga de tensión que causó la parada temporal de 3 reactores en Hanford. Dada la gran cantidad de personas involucradas en el proyecto, la seguridad resultaba una tarea complicada. Se formó un destacamento especial conocido como Cuerpo de Contrainteligencia para abordar los problemas de seguridad del proyecto. En 1943, los estadounidenses tenían la certeza de que la Unión Soviética estaba intentando infiltrarse en el proyecto. El teniente coronel Boris Pazy, jefe de la rama de contrainteligencia del Mando de Defensa Occidental, investigó una sospecha de espionaje soviético en el laboratorio de radiación en Berkeley. Oppenheimer confirmó a Pazy que un profesor compañero de Berkeley, Håkan Chevalier, le había solicitado cierta información para pasársela a la Unión Soviética. El espía soviético que logró el mayor éxito fue Klaus Fuchs, miembro de la misión británica con un papel destacado en Los Álamos. La revelación de sus actividades de espionaje en 1950 dañó la cooperación nuclear entre Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Posteriormente, se descubrieron otros casos de espionaje, lo que llevó al arresto de Harry Gold, David Greenglass y Eteli Julius Rosenberg. Otros espías, como George Koubal y Theodore Hall, no fueron descubiertos durante varias décadas.
El valor preciso de estas acciones de espionaje resulta difícil de cuantificar para los historiadores, ya que la principal restricción en el proyecto soviético de la bomba atómica fue la escasez de mineral de uranio. Se cree que el espionaje ahorró a los soviéticos 1 o 2 años de investigación. Además del desarrollo de la bomba atómica, el proyecto Manhattan tenía la tarea de recopilar inteligencia sobre el proyecto alemán de energía nuclear. Aunque los estadounidenses creían que el programa japonés de armas nucleares no estaba muy avanzado debido al limitado acceso de Japón al mineral de uranio, existía la preocupación de que Alemania estuviera cerca de desarrollar sus propias armas nucleares. En respuesta, el proyecto Manhattan llevó a cabo una campaña de bombardeo y sabotaje contra plantas de agua pesada en la Noruega ocupada por Alemania, para investigar los desarrollos científicos del enemigo. Más allá de las armas nucleares, se creó una pequeña misión conocida como ALSOS, compuesta por personal de la Oficina de Inteligencia Naval, la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, OSRD, el Proyecto Manhattan y el Grupo de Inteligencia del Ejército G-2. El mayor general George V. Strong, jefe de inteligencia del ejército, designó a Boris Paci para liderar la unidad ALSOS. Esta misión tenía como objetivo obtener información sobre los avances científicos alemanes, sin limitarse exclusivamente a la investigación nuclear. En Italia, la misión ALSOS llevó a cabo interrogatorios al personal del Laboratorio de Física de la Universidad de Roma La Sapienza después de la captura de la ciudad en junio de 1944. Mientras tanto, en Londres, Boris Paci formó una división combinada de la misión británica y estadounidense, bajo el mando del capitán Horace K. Calvert, para participar en la operación Overlord. El general Leslie Groves consideró que existía un riesgo potencial de que los alemanes intentaran detener el desembarco en Normandía utilizando venenos radiactivos. Por esta razón, advirtió al general Dwight de Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, enviando a un oficial para informar a su jefe de personal, el teniente general Walter Badel Smith. Esta preparación especial, conocida como Operación Peppermint, incluyó equipamiento específico y el entrenamiento de equipos del Servicio de Guerra Química para su uso en caso necesario. Siguiendo los primeros avances de los ejércitos aliados en Europa, Boris Paci y Horace K. Calvert se reunieron con Frederick Joliot-Curie para indagar sobre las actividades de los científicos alemanes. También dialogaron con representantes de la Unión Minera del Alto Katanga acerca de los envíos de uranio a Alemania. Durante estas investigaciones, se localizaron 68 toneladas de mineral en Bélgica y otras 30 toneladas en Francia. Interrogatorios a prisioneros alemanes proporcionaron información de que el uranio y el torio se estaban procesando en Oranienburg, a unos 32 km de Berlín. Como respuesta, Leslie Groves ordenó su bombardeo el 15 de marzo de 1945. Un grupo de la misión ALSOS se desplazó hasta Stafford en la zona de ocupación soviética y recuperó 11 toneladas de mineral de uranio de las instalaciones de la compañía Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft. En abril de 1945, bajo el mando de Boris Paci y al frente de una fuerza conocida como la Fuerza T, se llevó a cabo la Operación Haarbarish. Esta consistió en un barrido tras las líneas enemigas en las ciudades de Echingen, Vissingen y Eicherloch, que constituían el núcleo del esfuerzo nuclear alemán. La Fuerza T logró la captura de laboratorios nucleares, documentación, equipos y suministros, incluyendo agua pesada y 1,5 toneladas de uranio metálico. Diversos equipos de la misión ALSOS también fueron responsables de apresar a varios científicos alemanes, entre ellos Kurt Liebner, Otto Hahn, Walter Gerlach, Werner Heisenberg y Carl Friedrich von Weizsäcker. Estos científicos fueron trasladados a Inglaterra e internados en Farm Hall, una residencia vigilada en Godmanchester. Tras las detonaciones de las bombas en Japón, los alemanes se vieron enfrentados al hecho de que los aliados habían logrado lo que ellos no pudieron. Desde noviembre de 1943, el Mando de Material de la Fuerza Aérea en Wright Field, Ohio, inició el programa Silverplate, un proyecto encubierto para modificar las aeronaves Boeing B-29 Super Fortress destinadas a transportar las bombas atómicas. Se llevaron a cabo pruebas de bombardeo en el aeródromo del ejército en Newark y en la estación de pruebas de armamento naval de Inyokern, California. En marzo de 1944, Groves se reunió con el general Henry H. Arnold, jefe de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, USAF, para discutir la entrega de las bombas una vez que estuvieran listas.
La aeronave británica Avro Lancaster era la única capaz de transportar las bombas Thin Man de 5,2 metros de ancho o las bombas Fat Man de 150 centímetros de ancho. El uso de una aeronave británica planteaba problemas logísticos. Groves tenía la esperanza de que el B-29 Super Fortress estadounidense pudiera ser modificado para llevar una bomba Thin Man mediante la unión de sus dos compartimentos para bombas. Arnold aseguró que harían todo lo posible para adaptar los B-29 y designó al mayor general Oliver P. Eccles como oficial de enlace de la USAF para el proyecto Manhattan. Posteriormente, Eccles nombró al coronel Graham C. Wilson como su sustituto, convirtiéndose en el principal contacto de la USAF para el proyecto Manhattan. Bajo las instrucciones del presidente Roosevelt, Groves debía estar preparado para lanzar las bombas atómicas en Alemania si estaban listas antes del fin de la guerra en ese frente. El 59º Composite Group fue activado el 17 de diciembre de 1944 en la base de la Fuerza Aérea de Wendover, Utah, bajo el liderazgo del coronel Paul W. Tibbets. Esta instalación, cercana a la frontera con Nevada, fue designada con los nombres en clave Kingman o W-47. Los entrenamientos se llevaron a cabo en Wendover y en la base aérea de San Antonio de los Baños en Cuba, donde el Escuadrón de Bombarderos 393 practicó vuelos de larga distancia sobre el mar y realizó pruebas con bombas Calabaza. En Los Álamos, se creó una unidad especial llamada Proyecto Alberta, dirigida por el capitán de la Armada William S. Parsons del proyecto, como parte de las responsabilidades del proyecto Manhattan para colaborar en los preparativos y la entrega de las bombas. El comandante Frederick L. Seward de Alberta se reunió con el almirante de la flota Chester W. Nimitz en Guam en febrero de 1945 para informarle sobre el proyecto. Durante su estancia, Seward eligió Northfield en la isla Tinian del Pacífico como base para el 59º Composite Group y reservó espacio para el grupo y las instalaciones necesarias, desplegándolo allí en julio de 1945. Farrell llegó a Tinian el 30 de julio como representante del proyecto Manhattan. La mayor parte de los componentes de la bomba Little Boy fue enviada desde San Francisco en el crucero USS Indianapolis el 16 de julio y llegó a Tinian el 26 de ese mismo mes. 4 días después, el barco fue torpedeado y hundido por el submarino japonés enero de 1958. Los componentes restantes, que incluían 6 anillos de uranio, 235, fueron entregados por 3 aviones Dula C-54 Sky más tarde del Escuadrón 320 de transporte de tropas del Grupo 509. Llevaron 2 ensamblajes de Fat Man hasta Tinian en aviones B-29 especialmente modificados pertenecientes al Grupo 509, y el primer núcleo de plutonio se transportó en un C-54 especial. Se estableció un comité conjunto de objetivos entre el distrito Manhattan y la USAF para determinar las ciudades japonesas que serían blanco, considerando Kokura, Hiroshima, Niigata y Kioto. En ese momento, el secretario de Guerra Henry L. Stinson intervino, anunciando que él tomaría la decisión sobre los objetivos y que no autorizaría el bombardeo de Kioto debido a su importancia histórica y religiosa. Groves solicitó a Arnold que eliminara a Kioto no solo de la lista de objetivos nucleares, sino también de la lista de objetivos para bombardeos convencionales. Como ciudad sustituta para Kioto, se eligió a Nagasaki. En mayo de 1945, se formó el Comité Interino para asesorar sobre el uso de la energía nuclear durante la guerra y en la posguerra. Este comité estaba presidido por Stimson, con James F. Burns, antiguo senador y futuro secretario de Estado bajo el presidente Harry S. Truman, como representante personal del presidente. Otros miembros incluían a Ralph A. Bard, vicesecretario de la Armada, William L. Clayton, secretario adjunto de Estado, Vannevar Bush, Carl T. Compton, James B. Conant, y George L. Harrison, ayudante de Stimson y presidente de New York Life Insurance Company. El comité interino estableció un panel de científicos que incluía a Arthur Compton, Fermi, Lawrence y Oppenheimer para brindar asesoramiento sobre cuestiones científicas. Durante su presentación ante el comité interino, el panel de científicos ofreció su opinión no solo sobre los probables efectos físicos de una bomba atómica, sino también sobre su probable impacto militar y político. Durante la conferencia de Potsdam en Alemania, Truman recibió la noticia de que la prueba Trinity había tenido éxito. En ese momento, informó a Stalin que Estados Unidos poseía una nueva superarma,
sin proporcionar más detalles. Aunque esta fue la primera comunicación oficial sobre la bomba atómica a la Unión Soviética, Stalin ya tenía conocimiento de ella gracias a sus espías. Con la autorización para usar la bomba contra Japón ya concedida, no se contemplaron otras alternativas después del rechazo japonés a la Declaración de Potsdam. El 6 de agosto de 1945, un Boeing B-29 Super Fortress llamado Enola Gay del Escuadrón de Bombarderos 393, pilotado por Tibbets, despegó desde Northfield con la bomba Little Boy en su bodega de carga. Hiroshima era el objetivo principal de la misión debido a ser el cuartel general del Segundo Ejército General, de la Quinta División, y ser un puerto de embarque, con Kokura y Nagasaki como alternativas. Con el permiso de Farrell, Parsons, el artillero a cargo de la misión, completó el ensamblaje de la bomba en el aire para minimizar riesgos durante el despegue. La bomba detonó a una altitud de 530 metros con una explosión equivalente a aproximadamente 13 kilotones de TNT. Se destruyó una zona de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. Los oficiales japoneses determinaron que el 69% de los edificios de Hiroshima fueron destruidos y otro 6 a 7% quedó dañado. Entre 70.000 y 80.000 personas, incluyendo 20.000 soldados japoneses y 20.000 trabajadores esclavos coreanos, aproximadamente el 30% de la población de Hiroshima en ese momento, fallecieron inmediatamente, con otras 70.000 personas heridas. En la mañana del 9 de agosto de 1945, el B-29 Boxcar, pilotado por el comandante del Escuadrón de Bombarderos 393, el mayor Charles Sweeney, despegó con la bomba Fat Man en su bodega de carga. En esta ocasión, Asiworth fue el artillero y Kokura era el objetivo principal. Sweeney despegó con la bomba ya ensamblada, pero con los sistemas de seguridad eléctricos aún activados. Al llegar a Kokura, una cubierta de nubes oscurecía la ciudad, impidiéndoles realizar la aproximación visual requerida por las órdenes. Tras 3 pasadas sobre la ciudad y con cada vez menos combustible, se dirigieron hacia el objetivo secundario, Nagasaki. Asiworth decidió utilizar una aproximación por radar por si el objetivo estuviera oscurecido, pero las nubes se abrieron sobre Nagasaki en el último momento, lo que les permitió realizar una aproximación visual siguiendo las órdenes. La bomba Fat Man fue lanzada sobre el valle industrial de la ciudad, a medio camino entre las instalaciones de acero y armas de Mitsubishi en el sur y las de artillería de Mitsubishi Urakami en el norte. La explosión resultante tuvo un equivalente de unos 21 kilotones de TNT, casi igual que la prueba Trinity, pero quedó confinada al valle Urakami y una gran parte de la ciudad quedó protegida por los montes intermedios, lo que resultó en la destrucción del 44% de la ciudad aproximadamente. El bombardeo también limitó en gran medida la capacidad de producción industrial de la ciudad y entre 23.200 y 28.200 trabajadores industriales fallecieron, junto con 150 soldados japoneses. En total, entre 35.000 y 40.000 personas perdieron la vida y otras 60.000 resultaron heridas. Groves esperaba tener otra bomba atómica lista para su uso el 19 de agosto, junto con otras 3 en septiembre y 3 más en octubre. Se prepararon 2 ensamblajes adicionales de bomba Fat Man programadas para ser enviadas desde la base aérea Kirtland hasta Tinian el 11 y 14 de agosto. En Los Álamos, los técnicos trabajaron durante 24 horas seguidas para moldear otro núcleo de plutonio, que aún necesitaría prensado y recubrimiento, por lo que no estaría listo hasta el 16 de agosto. Sin embargo, el 10 de agosto, Truman solicitó que no se lanzaran más bombas atómicas sobre Japón sin su autorización expresa. En respuesta, Groves suspendió el envío de este tercer núcleo utilizando su propia autoridad el 13 de agosto. El 11 de agosto, Groves llamó a Warren para dar la orden de organizar un nuevo equipo de investigación y sondeo para investigar los daños y la radiactividad en Hiroshima y Nagasaki. Un grupo equipado con contadores Geiger portátiles llegó a Hiroshima el 8 de septiembre, liderado por Farrell y Warren, con el vicealmirante japonés Masao Suzuki actuando como traductor. Permanecieron en Hiroshima hasta el 14 de septiembre y luego realizaron sondeos en Nagasaki desde el 19 de septiembre hasta el 8 de octubre. Esta exploración, junto con otras misiones científicas posteriores en Japón, proporcionó datos históricos y científicos de gran valor. La necesidad de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki se ha convertido en un tema controvertido entre los historiadores.
Algunos cuestionan si una diplomacia atómica podría haber logrado los mismos objetivos y debaten si los bombardeos o la declaración de guerra soviética contra Japón fueron decisivos. El informe Frank de junio de 1945 fue el principal esfuerzo para evitar el bombardeo, pero fue rechazado por el panel científico del comité interino. La petición Szilard, redactada en julio de 1945 y firmada por docenas de científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan, fue un intento tardío de advertir al presidente Truman sobre la responsabilidad requerida para el uso de este tipo de armamento. Al darse cuenta de que el trabajo en el que estaban involucrados y que no acababan de comprender había llevado a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los trabajadores del proyecto Manhattan quedaron tan sorprendidos como el resto del mundo. En Oak Ridge, los periódicos que anunciaron el bombardeo de Hiroshima llegaron a venderse a $1, equivalente a unos $11 actuales. El secreto en el proyecto persistió, muchos de los trabajadores continuaron sin comprender completamente el propósito de su labor y muchos residentes de Oak Ridge siguieron evitando hablar de la cosa en las conversaciones cotidianas. En previsión de los bombardeos, Groves instruyó a Henry D. Wolf Smith para que preparara una narrativa para la opinión pública. El resultado fue el Informe Smith, o Energía Atómica para Propósitos Militares, que se publicó el 12 de agosto de 1945. Groves y Nichols otorgaron el premio E del Ejército Armada a los principales contratistas que habían estado involucrados en el proyecto en secreto hasta ese momento. Además, más de 20 medallas presidenciales al mérito fueron otorgadas a contratistas y científicos, incluyendo a figuras destacadas como Bush y Oppenheimer. El personal militar también fue condecorado con la Legión al Mérito, y esto incluyó a la comandante del destacamento del Cuerpo de Mujeres del Ejército, la capitana Arlene G. Scheidenhelm. En Hanford, la producción de plutonio experimentó una disminución debido al agotamiento de los reactores B, D y F. Estos reactores fueron afectados por productos de fisión que los envenenaron y por un fenómeno conocido como el efecto Wigner, que causó la inflamación del moderador de grafito. La inflamación dañó los tubos de carga utilizados para irradiar uranio y producir plutonio, dejándolos inoperables. Para mantener el suministro de polonio necesario para los iniciadores, erizo, se redujo la producción y se cerró la unidad más antigua, la pila B, con la intención de tener al menos un reactor disponible para el futuro. A pesar de estos desafíos, la investigación continuó, con DuPont y el laboratorio metalúrgico desarrollando un proceso alternativo de extracción de plutonio utilizando una técnica de extracción de disolvente redox en lugar del proceso bismuto-fosfato. Sin embargo, este nuevo proceso dejaba el uranio sin gastar en un estado del que no podía recuperarse fácilmente. La ingeniería de bomba fue llevada a cabo por la División Z, así llamada por su director Gerald R. Zacharias de Los Álamos. Inicialmente ubicada en Window Bar, la División Z se trasladó a Oxnard Field, Nuevo México, en septiembre de 1945 para estar más cerca de Los Álamos, marcando así el inicio de la base Sandia. La base aérea cercana a Kirtland se utilizó como base para los B-29, donde se realizaron pruebas de compatibilidad de aeronaves y lanzamiento. Para octubre, todas las instalaciones y el personal de Window Bar se habían transferido a Sandia, y unos 50 oficiales regulares seleccionados a mano reemplazaron a los oficiales de la reserva que fueron desmovilizados. Nichols recomendó el cierre de la planta S-50 y los circuitos alfa de la planta I-12, una recomendación que se llevó a cabo en septiembre. Aunque los circuitos alfa estaban en su punto más alto de rendimiento, no podían competir con las plantas K-25 y la recién inaugurada K-27, ambas en funcionamiento desde enero de 1946. En diciembre, se cerró la planta I-12, lo que redujo los costos salariales diarios de Tennessee Eastman de $8.600 a $1.500, generando un ahorro mensual de alrededor de $2 millones. El mayor desafío durante la desmovilización se presentó en Los Álamos, donde se produjo una fuga de talento a pesar de que aún quedaba trabajo por hacer. La tarea principal era simplificar, mejorar la seguridad y aumentar la confiabilidad de las bombas, como las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. También se necesitaba desarrollar métodos de implosión para el uranio, reemplazando el método balístico menos eficiente. Además, se requerían núcleos compuestos de uranio y plutonio debido a la escasez de este último causada por problemas en los reactores.
La incertidumbre sobre el futuro del laboratorio generó problemas para retener al personal. A pesar de los esfuerzos de Groves, que incluyeron un programa de construcción para mejorar las instalaciones, como un sistema de suministro de agua mejorado, la construcción de 300 nuevas viviendas y áreas de recreación, Oppenheimer regresó a su trabajo en la Universidad de California. Groves nombró a Norris Bradbury como su sustituto interino, y Bradbury ocuparía ese cargo durante los siguientes 25 años. En julio de 1946, como parte de la operación Crossroads, se llevaron a cabo 2 detonaciones de bombas del tipo Fat Man en el atolón Bikini para estudiar el impacto de las armas nucleares en los buques de guerra. La bomba, Able, fue detonada a una altitud de 158 metros el 1 de julio de 1946, y la bomba, Baker, se detonó a 27 metros bajo el agua el 25 de julio de 1946. Después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, varios físicos del Proyecto Manhattan fundaron el Bulletin of the Atomic Scientists como una medida de emergencia para proporcionar educación inmediata sobre las armas atómicas. Anticipando una carrera armamentística nuclear, algunos miembros del proyecto, como Bohr, Bush y Counant, abogaron por un acuerdo sobre el control internacional de la investigación nuclear y las armas nucleares. Aunque se presentó el Plan Merak en junio de 1946, proponiendo una autoridad internacional para el desarrollo atómico, la propuesta no fue adoptada por la recién formada Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Después de un debate interno sobre la administración continua del programa nuclear, se estableció la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos mediante la Ley de Energía Atómica de 1946. Esta comisión asumió las funciones y activos del Proyecto Manhattan, marcando un cambio hacia el control civil sobre el desarrollo atómico. Se separaron las responsabilidades de desarrollo, producción y control de armas nucleares del ejército, delegándose las cuestiones militares al proyecto de armas especiales para las Fuerzas Armadas. El Proyecto Manhattan cesó sus operaciones el 31 de diciembre de 1946, y el Distrito Manhattan continuó hasta su disolución el 15 de agosto de 1947. El impacto cultural y político del desarrollo de armas nucleares se considera profundo y de gran alcance. William L. Lawrence, de The New York Times y la primera persona en utilizar la expresión «era atómica», se convirtió en el corresponsal oficial del Proyecto Manhattan en la primavera de 1945. En 1943 y 1944, había intentado sin éxito persuadir a la Oficina de Censura para que le permitiera escribir sobre el potencial explosivo del uranio. Después de ser testigo de la prueba Trinity y el bombardeo de Nagasaki, Lawrence escribió notas de prensa oficiales para ambos eventos y posteriormente redactó una serie de artículos elogiando las virtudes de la nueva arma. Estos artículos, tanto anteriores como posteriores a los bombardeos, contribuyeron al conocimiento público del potencial de la tecnología nuclear y fueron una de las motivaciones para su desarrollo tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética. El Proyecto Manhattan dejó un legado en forma de una red de laboratorios nacionales, incluyendo el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, el Laboratorio Nacional Argonne y el Laboratorio Ames. Poco después de la guerra, Groves estableció 2 laboratorios más, el Laboratorio Nacional Brookhaven en Upton, Nueva York, y los Laboratorios Nacionales Sandy en Albuquerque. En el año fiscal 1946 a 1947, Groves asignó $72 millones para actividades de investigación en estos laboratorios. Esta red de laboratorios estuvo a la vanguardia de investigaciones a gran escala, conocidas como Big Science, un término acuñado por Alvin Weinberg, director del Laboratorio Nacional de Oak Ridge. El Laboratorio de Investigación Naval había expresado interés en la utilización de la energía nuclear para propulsar navíos de guerra. Buscando desarrollar su propio proyecto nuclear, en mayo de 1946, Chester Nimitz, entonces jefe de operaciones navales, decidió que la Armada debería colaborar con el Proyecto Manhattan. Asignó un grupo de oficiales navales a Oak Ridge, siendo el de mayor rango el capitán Hyman G. Grickover, quien asumió el cargo de director asistente en el proyecto. Estos oficiales se enfocaron en estudiar la energía nuclear, sentando así las bases para el desarrollo de una flota naval nuclear.
Un grupo similar de personal de las Fuerzas Aéreas llegó a Oak Ridge en septiembre de 1946 con la intención de desarrollar aeronaves nucleares. Su proyecto, denominado Energía Nuclear para la Propulsión de Aeronaves, NEPA, enfrentó considerables dificultades técnicas y finalmente fue cancelado. La capacidad de los nuevos reactores para crear isótopos radiactivos en cantidades antes inimaginables desencadenó una revolución en la medicina nuclear en los años inmediatos a la guerra. A partir de mediados de 1946, Oak Ridge comenzó a distribuir radioisótopos a hospitales y universidades. Los pedidos, en su mayoría de yodo, 131 y fósforo, 32, se utilizaron en diagnósticos y tratamientos contra el cáncer. Estos isótopos también encontraron aplicaciones en investigaciones biológicas, industriales y agrícolas. Cuando Groves entregó el control de las armas nucleares a la Comisión de la Energía Atómica, pronunció un discurso de despedida para el personal del Proyecto Manhattan. Hace 5 años, la idea de la energía atómica era solo un sueño. Ustedes convirtieron ese sueño en realidad. Tomaron algunas de las ideas más confusas y las tradujeron en realidades. Construyeron ciudades donde antes no había ninguna. Crearon plantas industriales de una magnitud y precisión que antes se consideraban imposibles. Construyeron el arma que puso fin a la guerra, por lo tanto, salvó innumerables vidas estadounidenses. En cuanto a las aplicaciones en tiempos de paz, abrieron el telón para la visión de un nuevo mundo. En 2014, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley para la creación de un parque nacional dedicado a la historia del Proyecto Manhattan, finalmente establecido como el Parque Histórico Nacional del Proyecto Manhattan el 10 de noviembre de 2015. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.